Seguimos con el ejercicio 21, un ejercicio muy interesante en el que vamos a ver cómo distinguir los diferentes mecanismos SN1, SN2, E1 y E2 en una serie de reacciones que nos dan. Y también nos indica que en alguna ocasión puede que la reacción no tenga lugar y en ese caso pues debemos escribir que no se produce reacción. Bien, vamos a ir con el primer apartado. Vamos a recordar un poco los pasos que tenemos que ir haciendo para determinar el tipo de reacción que se sigue. Lo primero, vamos a ver nuestro sustrato, de qué tipo es. Tenemos un grupo saliente, bueno, que es el halógeno, eso es lo primero. Si no tenemos grupo saliente, la reacción no va a tener lugar. Ahora nos fijamos en el carbono, al que une el grupo saliente llamado carbono alfa, y miramos de qué tipo es. Este carbono alfa, de él parte una cadena solamente, bueno, que une al ciclo de 5, pero es primario, porque parte una cadena nada más de él. Por tanto, estamos ante un sustrato primario. ¿Y qué ocurre con los sustratos primarios? Bueno, pues dan principalmente SN2. El carbono alfa está poco impedido porque tiene una sola cadena y en consecuencia lo normal es que las especies actúen como nucleófilos atacando al carbono alfa, desplazando el cloro y dando un mecanismo de tipo SN2. Pero si nos fijamos, la especie que nos pone sobre la flecha es el terbutóxido de potasio. Terbutóxido de potasio disuelto en su alcohol, que es terbutanol. Y el terbutóxido de potasio es una base fuerte, es una base de tipo alcóxido y lo peor de todo, es impedida. Es una base muy voluminosa porque el grupo terbutilo es un grupo muy voluminoso. Y esto hace que incluso con un sustrato primario, pues la reacción que se da mayoritariamente, en torno a un 80%, 90%, es la eliminación. En vez de una SN2 se va a dar una E2. ¿Cuándo un sustrato primario elimina en vez de sustituir? Pues solamente cuando utilicemos bases impedidas como terbutóxido o LDA. En este caso, la eliminación predomina sobre la sustitución y nos va a formar un alqueno. Mayoritariamente, como digo, en un porcentaje quizá del 80-90%, vamos a obtener este alqueno, el metilén ciclopentano. Bien, por tanto, mecanismo muy mayoritario, la eliminación debido al uso de una base impedida a pesar de que el sustrato es primario. Sustratos primarios dan prácticamente con todo SN2, salvo con nucleófilos malos como agua, alcoholes y acético que no dan reacción, no reaccionan. Y con bases impedidas, terbutóxido y LDA, pues dan E2. En otro caso, la SN2 es el mecanismo que predomina. Bien, ahora vamos a pasar al apartado B, en el que tenemos un sustrato con un flúor de grupo saliente y le añade bromuro de potasio, KBr, que se disocia en la acetona para formar potasios y bromuros. El bromuro es el nucleófilo que debería atacar al carbono que tiene el flúor sacando el flúor, pero el flúor es un átomo pequeño que enlaza fuertemente con el carbono y su enlace es demasiado fuerte para poder romperse, de manera que la reacción no es capaz de evolucionar debido a la falta de grupo saliente. El flúor no es grupo saliente. Los grupos salientes son los halógenos a partir del flúor hacia abajo, es decir, cloro, bromo, yodo, pero el flúor no se comporta como grupo saliente y por tanto aquí es donde escribiríamos que no hay reacción. Ahora vamos a pasar al apartado C, en el que tenemos en una proyección de Fischer CH2, CH3, CH3, BRH. Bien, tenemos esta proyección de Fischer y le añadimos agua. De nuevo volvemos a identificar qué tipo de sustrato tenemos. El carbono al que une el bromo es un carbono del que parten dos cadenas carbonadas, por tanto estamos ante un sustrato secundario. El tipo de sustrato que tenemos en este ejemplo es un sustrato secundario. Y el agua es un nucleófilo malo. Agua, alcoholes y acético son nucleófilos incapaces de dar SN2. Pero como el sustrato secundario puede formar un carbocatión estable, tiene el recurso de la SN1. Por tanto, esta reacción va a reemplazar el bromo por NOH mediante una SN1, lo que nos va a dar dos productos de reacción, un producto en forma de mezcla racémica. El bromo se reemplaza por el OH del agua y puede quedar tanto a derecha como a izquierda, es decir, se van a formar dos enantiómeros. Es la característica de la reacción SN1
que forma una mezcla racémica si tenemos centros quirales. Por tanto, esto que obtenemos aquí es un racemato con una actividad óptica nula, porque cada enantiómero compensa la rotación óptica del otro y la rotación óptica total es cero, no hay rotación óptica. Vamos a dibujar en un momento el mecanismo que sigue la reacción. El primer paso es la pérdida del grupo saliente, el bromo se va, porque no tenemos un nucleófilo que sea capaz de capturar el carbocatión. Perdón, no tenemos un nucleófilo capaz de atacar al carbono alfa. Tiene que esperar a que el bromo se vaya para formar un carbocatión plano. Voy a dibujarlo así, carbocatión plano, que a continuación va a ser atacado por el agua y puede ser atacado por las dos caras, desde arriba o desde abajo, formándonos los dos enantiómeros. Si, por ejemplo, para verlo un poco mejor, voy a dibujarlo perpendicular al plano de la pantalla. Vamos a pintar ahí una cuña indicando que es un grupo que viene hacia nosotros, el hidrógeno, y el etilo se va al fondo, y ahí tendríamos el ataque desde arriba por parte del agua, y también puede ir por la parte de abajo. El carbocatión aquí está dibujado perpendicular al plano de la pantalla y puede sufrir ataque tanto desde arriba como desde abajo, lo que nos conduce a los dos enantiómeros. Así, por ejemplo, si el agua ataca desde arriba, obtengo este compuesto, y cuando el agua ataca desde abajo obtendré este otro producto, y a continuación los hidrógenos que protonan el OH pues los vamos a quitar, menos un protón, y de esa forma ya conseguimos la mezcla racémica de alcoholes. Bien, un sustrato secundario con un nucleófilo malo como el agua, los alcoholes o el acético da mecanismo de tipo SN1. Un primario, sin embargo, no reaccionaría. No reacciona ni con agua, ni con alcoholes, ni con acético, porque no puede formar carbocatión estable. El secundario, sin embargo, sí forma un carbocatión estable y es capaz de reaccionar con esos nucleófilos malos. En el apartado D tenemos un compuesto halogenado con yodo, un ciclohexano, yodo-ciclohexano, que va a reaccionar con amiduro sódico. El amiduro de sodio es una especie muy básica, porque actúa a través del nitrógeno, que está muy a la izquierda en la tabla periódica y arriba. Por tanto, el amiduro es tremendamente básico, es una base fuerte, muy fuerte. Y con un sustrato de tipo secundario, las bases fuertes dan eliminación mayoritariamente. El amiduro prácticamente a un 100%. Pero también eliminan las bases de tipo alcóxido e hidróxido. Por ejemplo, los OHs o el metóxido también dan reacción de eliminación de forma completamente mayoritaria con un sustrato secundario. Sin embargo, otras bases más débiles y buenos nucleófilos actúan mediante SN2. Y los nucleófilos malos, como los que indicamos en el apartado anterior, agua, alcoholes y acético, pues buscan la SN1 esperando a que el yodo se vaya para después atacar. Bien, de manera que aquí obtenemos muy mayoritariamente un producto de eliminación que es este alqueno. El amiduro, al coger el protón, se convertirá en amoníaco, y el yodo con el sodio pues formará un yoduro sódico de su producto. En el apartado E tenemos de nuevo un sustrato primario. El carbono alfa, que tiene el bromo, que es un buen grupo saliente, es primario, sustrato primario, y le añadimos una base fuerte como es el etóxido sódico, disuelto en etanol, pero aunque es una base fuerte no es impedida y por tanto es capaz de atacar al carbono del bromo desplazándolo con un rendimiento muy bueno, en torno a un 80%. De esta forma conseguimos un éter. El subproducto generado, pues el etóxido sódico con el bromo, pues formaría NaBr, bromuro sódico. Mecanismo de tipo SN1 por ser un sustrato primario con un buen nucleófilo, y aunque es una base fuerte y va a eliminar, va a dar lugar a un doble enlace en un pequeño porcentaje, en torno a quizá un 10 o un 20%, muy mayoritariamente se obtiene el mecanismo de tipo SN2. Y en el apartado F
pues tenemos un sustrato de tipo terciario. Como puedes ver, es un sustrato terciario, el bromo une a un carbono del que parten 3 cadenas y le pone yoduro de sodio disuelto en nitrometano y bajo calefacción. Bueno, el calor no sería importante en este caso, no hace falta calentar mucho porque el sustrato terciario reacciona muy fácilmente mediante SN1 con una base muy débil que es el yoduro. Las bases muy débiles, como son yoduro, cloruro, bromuro, agua, alcoholes, acético, dan SN1 con terciarios. Otras especies con un poco más de basicidad ya empiezan a eliminar. Los terciarios prácticamente eliminan con todo. En cuanto hay algo de basicidad empiezan a dar E1 con algo de 2 y cuando la basicidad sube un poco ya la E2 empieza a predominar y dan muy mayoritariamente, prácticamente al 100% eliminación en cuanto la basicidad sube de forma importante. Las bases fuertes como H-, metóxido, amiduro, pues eliminan al 100% con un terciario. En este caso, dada la basicidad bajísima del yoduro, la SN2 va a ser, la SN1 va a ser el mecanismo completamente mayoritario que tenemos aquí. Se puede acompañar de pequeñas cantidades de 1, mínimas cantidades de 1, en torno a lo mejor al 1%, siempre que no calentemos excesivamente. El calor no es buena idea. Si calentamos, empezamos a favorecer la eliminación unimolecular, la E1, que puede llegar a ser importante si elevamos la temperatura de forma importante. Entonces, en este caso, no conviene calentar de forma lo justo para que la reacción tenga una velocidad aceptable, que creo que más o menos a temperatura ambiente ya lo hace. Y el ataque del yoduro puede ser por ambos lados. Si ataca por abajo, nos queda el yodo unido por la parte de abajo al carbono, que estaría situado aquí, y hacia arriba pues nos va a quedar un metilo, un etilo, que aquí hay un palo más que me comí, un etilo, y aquí nos queda en el plano el propilo. Y después tenemos otro producto que va a tener el yodo hacia arriba, que es cuando se produce el ataque por arriba, y tenemos un etilo hacia el fondo de la pantalla, un metilo hacia el fondo, perdón, un etilo hacia adelante y un propilo en el plano. Por tanto, obtenemos una mezcla racémica porque el producto tiene un centro quiral y las dos caras son idénticas y van a ser atacadas por igual por el yoduro, dando un racemato ópticamente inactivo. Bien, vamos a copiar otra tanda de ejercicios porque resultan muy interesantes para ir viendo lo que da cada una de estas reacciones. Tengo ahí un vídeo en la teoría sobre qué tipo de mecanismos se siguen en cada caso dependiendo de los sustratos. Pues sería muy conveniente el echarle un vistazo para entender mejor quizás este ejercicio. Pero bueno, no quería repasarlo porque tiene muchos apartados y me lleva mucho tiempo. En el apartado G tenemos una molécula con dos tipos de centros reactivos. Por un lado aquí tenemos un carbono primario con un bromo que es un grupo saliente muy bueno, y aquí tenemos un carbono secundario con un cloro que es un grupo saliente algo peor, también bueno pero un poco peor que el bromo. Utilizamos un nucleófilo bueno como es el cianuro en exceso para que pueda atacar ambas posiciones. Disuelto metanol, el cianuro es un buen nucleófilo y tanto con primarios como secundarios tiende a dar SN2. El metanol es un disolvente inadecuado para la reacción, era mejor DMF, DMSO. Pero bueno, ¿y qué es lo más probable que va a ocurrir? Pues el primer equivalente de cianuro va a atacar al carbono primario del bromo, porque es el más reactivo por dos razones, por ser primario y por tener un grupo saliente muy bueno como es el bromo. Y ahí empezamos a reemplazar pues el grupo saliente del primer centro reactivo por cianuro. Este es el producto que obtendríamos ante un equivalente de cianuro sódico. Se va a liberar al medio NaBr como subproducto. Pero como tenemos exceso de cianuro sódico, un segundo equivalente de cianuro puede atacar al carbono del cloro desplazándolo y dando un segundo producto de sustitución. Probablemente este sería el producto mayoritario que se obtenga en la reacción. Aquí vuelve a liberarse NaCl.
¿Qué podría formarse como subproducto? Pues minoritariamente el cianuro tiene ya una cierta basicidad. Viene de ácido cianhídrico con un pKa en torno a 7, creo recordar. Por tanto, bueno, no es muy básico el cianuro. Pero minoritariamente podría darse, en el caso del sustrato secundario, algo de eliminación que podría ser de tipo E2, cuando el cianuro se lleve este hidrógeno y se forme el doble simultáneamente a la pérdida del cloro. Pero hay que tener en cuenta que este producto que estoy dibujando va a ser muy minoritario. Probablemente no tenga ni un 10% del producto total obtenido. Por tanto, creo que la sustitución será el mecanismo fundamental, principal en la reacción que tenemos aquí. La eliminación, sin embargo, en el caso del carbono del bromo sí que va a ser completamente mínima porque es un primario. Y un primario con una base tan débil como cianuro no elimina en absoluto. Eliminaría algo en torno a un 10-20% si la base fuera fuerte como el ion hidróxido o el metóxido. Ahí podría haber un poco de eliminación, pero en el caso de cianuro va a ser completamente despreciable. En el caso del apartado H tenemos un alcohol que reacciona con KOH en etanol. Y aquí no puede haber reacción. ¿Por qué? Porque no tenemos grupo saliente. El OH no es grupo saliente y por tanto no se puede reemplazar por nada. Aunque bueno, si tengo un alcohol y le pongo ion hidróxido, pues lo que uno esperaría sería reemplazar un OH por otro, que no va a ocurrir porque no es grupo saliente. Pero no parece que... Sin embargo, sí hay algo que puede pasar y es un equilibrio ácido-base. Esto. El ion hidróxido es básico y puede desprotonar el alcohol, formando un alcóxido sódico y liberándose agua. Esto sí podría ocurrir, que es un equilibrio ácido-base. Y un equilibrio más o menos que no está muy desplazado hacia ningún lado porque los pKa son parecidos para el alcohol y para el agua. Por lo tanto, aquí no tenemos reacciones de sustitución ni eliminación, simplemente un equilibrio ácido-base. En el apartado I tengo un tosilato con el tosilo hacia nosotros, que reacciona con un hidrógeno sulfuro sódico, que es un buen nucleófilo. Como tenemos un sustrato secundario con un estupendo grupo saliente como es un tosilato, y bueno, lo tenemos en etanol, que es un disolvente inadecuado, pero un buen nucleófilo con un secundario da mayoritariamente la SN2. De forma muy mayoritaria vamos a obtener un producto de tipo SN2. La SN2 implica una inversión en la configuración, por tanto el azufre va a quedar hacia el fondo de la pantalla. Como subproducto obtenemos NaOTS. Si pensamos en productos minoritarios, podría darse algo de eliminación, porque el hidrógeno sulfuro ya es una base relativamente fuerte, ya que viene del ácido sulfídrico con un pKa de 10. Está lejos de la basicidad del ion hidróxido o del metóxido, que derivan de ácidos conjugados con pKa en torno a 16. Pero, con un pKa de 10, el ácido sulfídrico hace que esta base ya tenga una cierta basicidad y por tanto se podrían obtener minoritariamente productos de tipo alqueno procedentes de la E2, que consistirían en arrancar este hidrógeno en vez de atacar al carbono que tiene el grupo saliente, pero son productos minoritarios, que quizá no alcancen un 10%. Por tanto, completamente mayoritaria la SN2. No quiero liarlo demasiado. Bien, y continuamos haciendo más ejemplos. En el apartado J tengo un sustrato primario, el yodo está sobre una posición primaria, carbono primario. Por tanto, ante cualquier nucleófilo decente, la SN2 va a ser el mecanismo que predomina. Y tenemos un nucleófilo muy decente, que es un metanotiolato, uno de los mejores nucleófilos. El azufre está bastante abajo en la tabla periódica, tercer periodo. Es un nucleófilo con carga, sin resonancia, por tanto es fantástico. Un fantástico nucleófilo, no muy básico, su basicidad anda en torno a 10 también, como el ácido sulfídrico de antes, el metanotiol anda en torno a 10. Y tenía una cierta basicidad, pero no es posible la eliminación en este caso, en absoluto, porque aquí, en esta posición beta, no tenemos hidrógeno, y por tanto no se pueden arrancar hidrógenos de la misma, y la SN2 es el mecanismo
que se obtiene al 100%. No puede eliminar ya que carece de hidrógenos en el carbono beta. Si tuviera hidrógenos en beta, pues sí podría eliminar algo, porque de hecho este sustrato primario tiene ramificaciones en beta, está muy ramificado en beta, lo que dificulta el mecanismo SN2 por impedimento estérico. Si hubiera algún hidrógeno en beta, la eliminación tendría una cierta importancia. Después aquí tenemos otro sustrato en el que el yodo está en una posición terciaria. Ahora estamos ante un sustrato terciario. Le añadimos el metanol, agua, alcoholes y acéticos, son nucleófilos muy malos y bases muy débiles, bases debilísimas, y por tanto estamos ante una SN1. Es un nucleófilo malísimo que no puede dar SN2, tampoco lo podría dar aunque fuera bueno, porque estamos ante un sustrato terciario. Solo hay un camino posible, la SN1. Eliminación en muy pequeña cantidad. E1 en pequeña cantidad porque el metanol es poco básico. A no ser que calentemos de forma importante, pone calor, un terciario, no es muy necesario el calor para hacer una SN1 con un terciario. Los terciarios reaccionan de forma rápida en la SN1 y el calor de forma muy moderada porque si no aumentamos el porcentaje de eliminación. ¿En qué consiste el mecanismo SN1? Pérdida del yodo para formar un carbocatión tremendamente estable, un carbocatión terciario, que a continuación es atacado por el metanol y tan solo queda una etapa en la que se va a perder un protón y por tanto obtenemos como subproducto HI. Aquí nos queda el metóxido y el etilo. Y a continuación quitamos el protón para obtener nuestro éter. Así obtenemos nuestro éter. Bien, y en este último apartado, pues tenemos un sustrato secundario con una base muy fuerte que es el ion hidróxido, una base fuerte, no impedida pero sí fuerte. Por tanto, la eliminación es el mecanismo muy mayoritario que se va a seguir. Algo de SN2 pero minoritariamente. Además, la cadena voluminosa del grupo tarbutilo dificulta aún más la SN2, así que va a ser bastante minoritaria. El producto mayoritario va a venir de arrancar este hidrógeno, desplazando el bromo y formando un doble enlace terminal. ¿Por qué no doble enlace interno como es característico de las bases pequeñas que tienden a dar un tipo de producto llamado producto SAICEF, que es el alqueno más estable? Porque en este carbono beta no tenemos hidrógeno. Hay 3 cadenas y no hay hidrógeno. Solo tengo hidrógenos en el carbono beta terminal y por tanto no le queda más remedio que arrancar ese hidrógeno. El hidrógeno debe disponerse anti respecto al bromo para que la base lo pueda arrancar y elimine. Vamos para terminar a hacer una última tanda de ejercicios. Bien, me faltan muchísimos todavía. El apartado M tenemos un sustrato primario, un cloroetano, que reacciona con ácido acético. La reacción es lentísima y vamos a considerar que no ocurre, porque estamos ante un sustrato primario y el ácido acético es un nucleófilo muy malo. Es un nucleófilo que actúa con un oxígeno neutro, como el agua o los alcoholes, pero aún con el problema de la resonancia. Además tiene resonancia, lo que lo convierte en un nucleófilo tremendamente malo. Así que esta reacción no puede ser ni una SN2 porque el acético no es capaz de atacar y tampoco puede ser SN1 porque el sustrato es primario y no puede formar carbocatión estable. En el apartado N tenemos un sustrato con un triflato de grupo saliente, uno de los mejores grupos salientes que existen. Le ponemos yoduro sódico. El yoduro es un buen nucleófilo. En un disolvente muy adecuado, acetona, y por tanto se va a producir el ataque desde uno de los pares libres del yoduro al carbono que tiene el grupo saliente, reemplazándolo por yodo, y se va a formar un triflato sódico como subproducto. Reacción de tipo SN2
que va muy bien. El disolvente es muy adecuado, el nucleófilo es muy bueno, está muy abajo en la tabla periódica y es cargado, y tenemos un sustrato primario muy poco impedido con un grupo saliente estupendo. Es una reacción SN2 muy rápida. En el apartado ñ tenemos un ciclohexano con un grupo saliente que es un tosilato, muy buen grupo saliente. Está hacia nosotros, hay un metilo en la posición vecina al fondo y le añadimos un hidruro sódico, NaH. Los hidruros son especies que actúan principalmente como bases, son muy básicos. El hidruro deriva del hidrógeno, que tiene pKa sobre 38. Esto hace que lo más probable es que arranque el hidrógeno que hay aquí. Estos hidruros arrancan hidrógenos del carbono beta, alfa, beta, carbono vecino al que tiene el grupo saliente, lo que da lugar a una reacción de tipo E2, formándose el doble y sacando el tosilato. Te preguntarás, ¿y por qué arrancas ese hidrógeno y no arrancas este de abajo, que también es un carbono beta? Este de abajo no podemos arrancarlo porque está sin con respecto al tosilo. Están los dos hacia el mismo lado y la E2 no transcurre sin, tiene que buscar un hidrógeno anti, y este hidrógeno negro es el que queda al lado opuesto del tosilato, es decir, es un hidrógeno anti con respecto al grupo saliente y por eso es el que la base va a llevarse. En el apartado O tenemos un sustrato terciario, es un terciario con un muy buen grupo saliente que es el yoduro, pero le añadimos una base muy fuerte, y un terciario con bases fuertes pues sufre eliminación, perdiendo hidrógeno del carbono vecino a el del grupo saliente, carbonos beta. Y tenemos dos, los de los metilos y este carbono del etilo. El terbutóxido es, además de una base muy fuerte, es una base impedida y por tanto tiende a buscar el hidrógeno más accesible. Le resulta más fácil arrancar estos de aquí que el hidrógeno más interno de la cadena del etilo, y por tanto la eliminación nos va a dar un producto final en el extremo de la cadena. El terbutóxido, al arrancar el hidrógeno, se convierte en el disolvente, en terbutanol, por tanto podemos considerar que no hay subproducto salvo el yoduro de potasio, CAI. Una reacción de eliminación de tipo E2, completamente mayoritaria. Este va a ser el producto más importante, aunque también se formará algo de eliminación en la posición interna, con el doble aquí, en la posición más sustituida, pero minoritario, porque este hidrógeno está algo más impedido debido a que está en una cadena, es un etilo, y por tanto este extremo de cadena, este metilo, impide el acercamiento del terbutóxido a este hidrógeno. Es más fácil de arrancar el hidrógeno de los metilos porque son extremos de cadena y ahí se acerca mucho mejor el terbutóxido. Por tanto, tenemos una eliminación con una base impedida en ese ejemplo. En el apartado P tenemos un grupo saliente buenísimo, un mesilato. En el otro extremo tenemos un alcohol. Añadimos nitrometano, que es simplemente un disolvente, y calentamos. El mesilato está en una posición terciaria. No tenemos nucleófilo en el medio, pero sin la propia molécula, el OH. Sin embargo, el alcohol es un nucleófilo débil y no es capaz de dar una SN2, pero sí una SN1, que se podría dar si el mesilato abandona la molécula. ¿Por qué el mesilato se puede ir? Porque está unido a un carbono terciario y por tanto va a formar un carbocatión de una estabilidad importante, un carbocatión muy estable. Una vez que el mesilato se va y se forma el carbocatión, el OH tiene ya la capacidad de poder atacar y ciclar. Y por tanto aquí estamos ante una reacción bastante peculiar, una SN1 intramolecular. Estamos ante una SN1 intramolecular que nos va a formar un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un ciclo de 6 miembros. Si suponemos que aquí están los metilos, aquí vamos a tener el oxígeno que une por este enlace rojo al carbono vecino. Queda unido a un protón momentáneamente, que lo va a perder en un equilibrio ácido-base final, y así obtenemos
un oxaciclohexano. Un 2,2-dimetil, 2,2-dimetil, oxaciclohexano. Se numera siempre empezando por el oxígeno, 2,2-dimetil, oxa, que es la notación que usamos para cuando cambiamos un CH2 por un oxígeno, oxaciclohexano. En el apartado Q tenemos un sustrato primario con un grupo saliente muy bueno, el yodo. Y tenemos la trimetilfosfina, que es un nucleófilo bastante bueno, aunque neutro, pero el fósforo está bastante abajo en la tabla periódica y por tanto ataca como nucleófilo sin problema. Y nos puede dar perfectamente una SN2 que conduce a un compuesto famoso llamado sal de fosfonio, un yoduro de fosfonio. No tiene hidrógenos para perder, por tanto quedará así positivo, obtendremos ese producto final. En el apartado R tengo un sulfuro, que el sulfuro es una especie nucleófila ya que tiene pares solitarios en el azufre. Le pone yoduro de metilo, que va a ser el sustrato. Aquí hay que tener cuidado porque podemos confundir sustrato con nucleófilo. Podemos pensar que esto es sustrato y sobre la flecha, como normalmente te ponen el nucleófilo o la base, que el yoduro de metilo sea el nucleófilo o la base. No. Yoduro de metilo lógicamente es sustrato, con el grupo saliente, con el yodo, y el nucleófilo es el azufre. Y de esta manera se obtiene una famosa sal de sulfonio. Las sales de sulfonio, que son reactivos muy interesantes en orgánica, aunque, bueno, de momento no conocemos sus aplicaciones, pero son reactivos de gran interés. La sal de sulfonio, un yoduro de sulfonio. Bien, aquí tenemos una reacción de tipo SN2, porque tengo el bromo en un carbono secundario, un buen grupo saliente sobre un carbono secundario, y un nucleófilo que no es muy básico, y ante carbonos secundarios, pues puede dar sin ningún problema una SN2. Por tanto, mayoritariamente vamos a tener una SN2. Y es muy interesante cómo la SN2 supone el ataque dorsal, y por tanto el ataque es por abajo, por el lado opuesto al bromo, dejándonos el grupo SH en ecuatorial, mientras que el bromo estaba situado en posición axial. Aquí tenemos un sustrato terciario que con una base fuerte como el etóxido va a eliminar al 100%, E2 al 100%. ¿De dónde va a arrancar preferentemente el etóxido el hidrógeno? Pues de aquí, este de aquí. ¿Por qué ese de ahí? Pues porque es el hidrógeno más interno de la molécula y así se forma el alqueno más sustituido, llamado también alqueno Zaitsev, que es el que generan estas bases preferentemente. También se puede arrancar este hidrógeno, que también es beta, pero para ello utilizaríamos una base más voluminosa, como por ejemplo el terbutóxido de potasio o el LDA, que buscarían esa posición para arrancar hidrógenos. Y por último, nos queda este ejemplo en el que se va a obtener este producto, este alqueno, porque tenemos el etóxido sódico, es una base fuerte y estamos ante un sustrato secundario, por lo tanto la reacción va a ser de tipo E2. Y yo quería preguntarte, ¿por qué el doble se va a formar aquí? Es decir, voy a arrancar el hidrógeno que hay aquí, en esta posición, sacando el bromo, y no se observa el producto que sería quizá esperado, que es este, por ser un alqueno más sustituido. Con una base pequeña debería formarse mayoritariamente, como he comentado en el apartado anterior. Sin embargo, no se observa la formación de este producto. Quería que me comentaras por qué es este el producto que da esta reacción E2 y no el que acabo de tachar. Bueno, pues eso es todo sobre el ejercicio 20, creo recordar. No sé, ya he perdido ya no recuerdo qué número era, creo que era el 20. Por tanto, si era el 20, seguimos con el 21 en el siguiente vídeo.